Muchas gracias, señora Presidente. Simplemente adherir a lo que ya acaban de decir nuestros distinguidos colegas, el doctor Capa y el codefensor del coimputado. Agregar nada más algunas aclaraciones. Obviamente que a criterio de esta defensa no existe ningún tipo de peligro procesal, no hay riesgo de fuga, no hay peligros de entorpecimiento probatorio a esta altura del proceso, tampoco lo mencionó el Ministerio Público. La jurisprudencia que citan los distinguidos fiscales nos parece que no es adecuada. Voy a hacer algunas observaciones desde el punto de vista práctico y también dogmático que creí que no iban a ser necesarias en esta audiencia. A ver, desde el vamos, me parece que todos los abogados aquí presentes, feliz día del abogado, sabemos que el único título jurídico válido para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad es la sentencia condenatoria firme, y hasta que no media una sentencia condenatoria firme, cualquier imputado tiene el título jurídico de inocente con prescindencia desde la perspectiva óntica. Entonces, realmente pensé que no iba a ser necesario detenerme en estos aspectos que son elementales, que son básicos, que hacen al funcionamiento de todo nuestro sistema jurídico penal. Me pareció que no iba a ser necesario ni detenernos en la finalidad cautelar de la prisión preventiva, ni en la naturaleza jurídica del derecho a la libertad, ni en que todos íbamos a estar de acuerdo en el interés estatal por la protección del derecho a la libertad. Obviamente que la libertad tiene que ser la regla, y que a esta altura de la discusión dogmática en nuestro país y en el mundo está fuera de toda duda. No tiene mayor sentido generar esta discusión. Pensé que todos sabíamos que la libertad durante el proceso era un derecho que estaba garantizado por la Constitución Nacional, por los ordenamientos procesales, por la jurisprudencia internacional, y que ninguna norma inferior, ningún fallo jurisprudencial de ningún tribunal intermedio puede oponerse directamente a estos principios elementales que surgen, insisto, de los pedestales dogmáticos en donde se sostiene todo nuestro sistema jurídico. El tribunal conoce perfectamente y de primera mano la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal Federal y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad caucionada. No tiene ningún sentido que yo vuelva a repetir acá, porque ya lo han hecho mis distinguidos colegas, que el proceso penal tiene que tener un fin instrumental, tiene que servir a esos principios que surgen de la Constitución, y que la libertad personal de un imputado solo puede restringirse durante el proceso cuando sea estrictamente indispensable para asegurar esos fines, averiguar la verdad y aplicar la ley. Es decir, si no hay peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, una prisión preventiva, como todos sabemos, no es legítima, es ilegal, es arbitraria, es inconstitucional. No hace falta repetirlo. El único título jurídico válido que puede exhibir el Estado para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad es la sentencia condenatoria firme. Hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, Urribarri es jurídicamente inocente. Lo repito, jurídicamente inocente. Creo que tampoco hay ninguna discusión con relación al remedio extraordinario federal que ha sido presentado en el subexamen. No creo que el Ministerio Público vaya a poner en tela de juicio esta circunstancia. Si el tribunal ha tenido acceso a los argumentos que se expresaron en ese requerimiento, en ese recurso extraordinario federal, voy a permitirme darlos por reproducidos y como formando parte de esta alocución para que el tribunal expresamente tenga en cuenta cada uno de esos agravios que fueron introducidos en el remedio extraordinario federal antes de proceder a la resolución de la medida cautelar dictada por el Ministerio Público. En ese remedio extraordinario federal se denunció, en primer lugar, que la condena al exgobernador había prescindido del texto legal aplicable. Se citaron los artículos 42, 46, concordantes del Código de Procedimiento, 60 de la
de la Constitución de la provincia, 1.18, 75, inciso 22, y concordantes de la Constitución, 2.8 y concordantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se dijo que contenía esa sentencia vicios lógicos de razonamiento, que resultaba autocontradictoria. Se dijo que había violado el principio pro homine, que violaba la garantía de defensa en juicio, que violaba la garantía del juez natural. Se dijo que había prescindido de prueba que era decisiva, según la doctrina de nuestro alto Tribunal Federal, en fallos 238, 550, 318, 860 y una multiplicidad de otros precedentes que fueron citados conjuntamente con el memorial. Se dijo que se había violado el principio acusatorio, se dijo que se había violado el principio de progresividad de los derechos humanos. Se denunció que el tribunal, que había desestimado incluso la impugnación extraordinaria, se había basado en afirmaciones completamente dogmáticas. Se señaló que se había afectado incluso la unidad de decisión. No había ni siquiera mayoría de opiniones en el Superior Tribunal al desestimar la impugnación extraordinaria, la queja. Se omitieron considerar los agravios durante todo el proceso que habían sido sostenidos por estas partes, por los distintos defensores que fueron actuando a lo largo tanto de la instrucción como del plenario. Se había llegado a impedir durante el debate a la defensa producir prueba. Se denunció violación al debido proceso legal constitucional. Se denunció la realización incluso de escuchas ilegales durante la instrucción. La creación de comisiones especiales de fiscales para juzgar al exgobernador de esta provincia. Se denunció hasta la falta de acusación válida en términos constitucionales. Y en definitiva, se denunciaron toda una amalgama de violaciones al debido proceso legal constitucional y reiterados abusos judiciales, contrariando la jurisprudencia de los máximos tribunales, tanto nacionales como internacionales. En este contexto de irregularidades, excelentísimo tribunal, en este contexto de irregularidades o de arbitrariedades, de graves arbitrariedades que, insisto, fueron denunciadas a lo largo de todo este proceso, tiene lugar este pedido de detención, de prisión preventiva por parte de los colegas del Ministerio Público. Hay que aclararlo también, el señor Urribarri, junto con su familia, ha sido víctima de una multiplicidad de calumnias, de vejaciones, de ataques en su honra, de todo tipo, a su reputación a lo largo de todo el proceso. Pero esto hay que decirlo, además, a lo largo de todo ese proceso, como muy bien lo recordó el doctor Capa, siempre, pero siempre estuvo a derecho. Jamás desobedeció una sola orden judicial. Nunca dejó de comparecer a ninguna citación judicial. En este contexto, insisto, más allá de las anotaciones que se hicieron en el acta, de que empezaba más tarde, lo vuelvo a repetir, el acta que me llegó a mí, la notificación que me llegó por mí, a mi mail, no al señor Urribarri, decía a las 11 de la mañana, y sin embargo estuvimos a las 9 presentes, porque entendimos que se trataba de un error material. Nada más lejos de nuestras intenciones de hacer ninguna chicana, y todas las disposiciones que suspendieron las audiencias fueron resueltas por el tribunal. ¿Cómo se le va a achacar esa responsabilidad al imputado? Es decir, no solamente estaríamos cayendo en un supuesto de responsabilidad objetiva llevada al absurdo en el proceso penal, sino que además se le estaría imputando una responsabilidad de un tercero, la responsabilidad del tribunal o de sus abogados. Es un disparate, nunca escuché una locura tan grande. En este contexto, insisto, de irregularidades, tiene lugar el pedido de detención del Ministerio Público. ¿Cuáles son los argumentos del Ministerio Público para solicitar esa detención contra un exintendente, un exdiputado, un exgobernador, un exembajador de este país? ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, voy a tratar de resumirlos y basarme tanto en el escrito original presentado por el Ministerio Público, agregando los comentarios y los, entre comillas, alegatos que hicieron los colegas de la Fiscalía. ¿Qué nos dice el Ministerio Público? ¿Qué nos dice en su escrito? ¿Y qué es lo que acaban de agregar los colegas? Básicamente, el pedido del fiscal puede resumirse en algunos puntos fundamentales. En primer lugar, dice que la instancia judicial, o dicen que la instancia judicial se está por agotar. Cito textual del escrito, ¿no? Que el rechazo de la queja del Superior Tribunal importa un peligro objetivo de fuga. Que se espera la imposición de una pena como resultado de un proceso. Es decir, como resultado de un proceso se espera la imposición de una pena. Muy bien. Que el exgobernador, 2 veces diputado, exintendente,
tiene medios para profugarse. Que la magnitud del monto de la condena es un dato objetivo para sostener realmente el peligro de fuga, cuando a lo largo de todo el proceso hasta este momento existía esa misma magnitud en el monto de la condena, incluso menor, porque ahora ya hay una pena concreta impuesta. La magnitud de la pena expectativa era incluso mayor antes de que empiece el proceso que ahora. Los vínculos del imputado, se utilizan los vínculos del imputado como un argumento para sostener el peligro de fuga, porque estos vínculos, como si mantener vínculos con otras personas, lo colocaran en una situación diferente. Y a esto agregan que fue gobernador, su actividad política partidaria, porque tuvo actividad política partidaria, esto lo coloca en una situación objetiva de peligro de fuga, porque representó al país en el exterior, y los lazos delictivos forjados con otros individuos, cito textual lo que acaban de decir los colegas, y el broche de oro, que es una persona instruida. Es decir, como es una persona instruida, entonces hay un riesgo absoluto, hay una presunción absoluta de fuga y hay que ordenar su detención. Es decir, todas circunstancias, excelentísimo tribunal, que no tienen absolutamente nada que ver con un riesgo procesal, que no fueron demostradas en el expediente o que parten del presupuesto de una sentencia firme o son lisa y llanamente discriminatorias. Vamos a ver. Que no tienen nada que ver con los riesgos procesales, que no fueron demostradas en el expediente, que parten del presupuesto de una sentencia firme, como cuando hablan de los lazos delictivos forjados con otros individuos, no existe ninguna sentencia condenatoria firme en contra del imputado, y cuando no son, insisto, lisa o llanamente discriminatorios. Es decir, porque tiene instrucción, porque es una persona instruida, debe ordenarse su detención. Se están utilizando argumentos arbitrarios, disparatados, sin fundamento, sin pruebas y completamente discriminatorios y absurdos, de manera de lograr lo que resulte peor para el imputado. Es decir, una interpretación completamente extensiva, completamente ilegal, completamente absurda, completamente irracional de todos los tratados, de todas las normas internacionales que rigen la materia, contra quien fue, lo vuelvo a repetir, intendente, diputado, embajador, 2 veces gobernador de esta provincia de Entre Ríos. Podríamos agregar que cualquier coincidencia con el derecho penal del enemigo parecería pura casualidad. En 1840, Shanton Bauer sistematizaba a todos los discursos sobre la cuestión penal, y como el excelentísimo tribunal conoce perfectamente, hablaba de teorías justas y de teorías útiles, y decía que ambas asignaban a la pena 2 tipos de funciones simbólicas y funciones instrumentales de protección de bienes jurídicos. Y evidentemente en el año 1986 Barata vuelve a resistematizar todos esos discursos de los que hablaba Anton Bauer en 1840 y comenzó a hablar de teorías ideológicas y de teorías tecnocráticas. Lo único que seguramente nunca ni soñó Alexandro Barata fue pensar que alguien iba a utilizar esos discursos tecnocráticos para referirse nada más y nada menos que a una medida cautelar, excelentísimo tribunal, a una prisión preventiva. Realmente, como decía Dostoyevsky, la realidad supera, en este caso, la ficción. ¿Qué decía Barata con relación a las teorías tecnocráticas? Primero se elimina, se neutraliza o se hace desaparecer al enemigo, y después se muestra esa aplicación arbitraria y irracional de una pena como que cumple muy bien una función simbólica, y de esta manera lo que se logra es evitar cualquier forma de disenso. Insisto, cualquier paralelo con el derecho penal del enemigo parecería una mera casualidad, pero realmente a esta altura del proceso no me parece una casualidad que un ex gobernador haya sido juzgado por un tribunal cuya parcialidad ha sido puesta en crisis de la manera en que lo fue en este proceso penal. No me parece una casualidad que se haya impedido la producción de pruebas durante el debate. Realmente no me parece ninguna casualidad que se hayan violado más de 3 docenas de disposiciones legales que fueron enumeradas, fueron taxativamente desarrolladas en la apelación extraordinaria, cuyos argumentos, vuelvo a repetir, insisto, quiero que el tribunal los tenga en cuenta previo a resolver esta medida cautelar, y no me parece ninguna casualidad que se hayan venido denegando sistemáticamente todos los planteos realizados por estas partes en las diferentes instancias. Realmente a esta altura, que se pretenda
que se pretenda ejecutar la sentencia antes de tiempo, es decir, sin estar firme, parece simplemente una anécdota. Ya lo escuchamos al doctor Capa, ya escuchamos al distinguido colega codefensor del otro imputado. No hay ningún peligro procesal, no hay ningún riesgo de fuga acreditado, no hay ningún elemento nuevo para poder hacer presumir que la situación del exgobernador haya variado. Insisto, la jurisprudencia que cita el Ministerio Público claramente no es aplicable. El Ministerio Público pretende dogmáticamente equiparar el rechazo de una queja por un recurso extraordinario federal contra la denegación de una queja a nivel provincial. Es un disparate, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una interpretación, insisto, ilegal, inconstitucional, extensiva, en contra del imputado y completamente prohibida tanto por nuestra ley como por la Constitución Nacional y los demás tratados internacionales de derechos humanos aplicables a la decisión. Esto, insisto, sin contar con que parecería un criterio de responsabilidad de autor, lo vuelvo a decir, traspolado al proceso penal, porque se imputa ya no solamente un acto del imputado, sino un acto de un magistrado para tener por probado un riesgo procesal. Es un completo disparate, un completo absurdo. En definitiva, excelentísimo tribunal, no hay ningún elemento que justifique objetivamente el dictado de una pena anticipada, porque esto es lo que se quiere imponer, una verdadera pena anticipada, antes de que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada. Reitero, el único título jurídico válido que puede exhibir el Estado para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad es la sentencia condenatoria firme. Hasta tanto existe esa condena, no existe culpabilidad. Urribarri es jurídicamente inocente. Reitero, todos y cada uno de los agravios federales ya mantenidos a lo largo de todo este proceso. Mantengo todos los argumentos sostenidos en el remedio extraordinario federal, que insisto, quiero que forme parte de mi alegato. Mantengo todas las reservas de recurrir al Alto Tribunal Federal, los términos del artículo 14 de la Ley 48 y de la doctrina de la arbitrariedad, y de formular petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que no me olvido de nada. Rige los artículos 1, 14, 18, 28, 31, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 1, 2, 9, 18, 25 y concordantes de la Declaración Americana de los Derechos y de los Deberes del Hombre, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 8, 9, 11 y concordantes de la Declaración Universal, 1, 1, 1, 2, 2, 7, 8 y concordantes de la Convención Americana, y 2, 1, 2, 2, 5, 1, 5, 2, 9, 14, 15 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por supuesto, la doctrina de todos los fallos ya citados en el recurso extraordinario federal que vuelvo a reproducir en este mismo acto y no lo repito en homenaje a la brevedad. Con la venia del tribunal no tenemos nada más para agregar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor.